Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segunda, instalación de la sesión. Tercera, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Cuarto, lectura de la iniciativa de decreto por el cual se adicionan, modifican diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo, al Código Civil para el Estado de Quintana Roo y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de violencia vicaria, presentada por la diputada Kira Irizam, presidenta de la Comisión de Justicia de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Quinta, lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Sexta, clausura de la sesión. Suscribe la diputada presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis y la diputada secretaria, la licenciada Kira Irizam. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informo a la presidencia la asistencia de 22 diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 28 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 16:48 del día 24 de mayo 2022. Con la facultad que me confiere el artículo 66 de la fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, instruyo se incluyan como puntos 6, 7 y 8 del orden del día la lectura del dictamen que contiene la terna conformada por los candidatos que resultan idónea o idóneos para ocupar la titularidad de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. La designación de la persona titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y la toma de protesta en su caso de la persona titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, recorriéndose los subsecuentes. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número 27, celebrada el día 24 de mayo del 2020, para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Sírvanse a emitir su voto.
¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierra el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Informa a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 22 votos a favor. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, esta consideración de esta legislatura, el acta de la sesión anterior. ¿Algún diputado tiene alguna observación? De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. O sea, de 22 bajamos a 14. Viene el avión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el cual se adicionan y modifican diversos artículos de la ley. Informa a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada con 14 votos a favor por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión número 27, celebrada el día 24 de mayo 2022. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el cual se adicionan y modifican diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, al Código Civil para el Estado de Quintana Roo y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de violencia vicaria. La violencia vicaria es un vocablo aplicado en el ámbito de la violencia de género que se designa a una forma de violencia por interpósita persona, por la que el progenitor ataca a una hija o a un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. En el caso de la violencia vicaria, la violencia de género no solo tiene como víctima a la mujer, sino también principalmente a las niñas y niños que son descendientes de a quien la ejerce. Por lo tanto, se puede considerar como una muy fuerte y cruel expresión de la violencia de género. Este fenómeno forma parte de los mecanismos de violencia psicológicas utilizadas por el maltratador y es considerado por diversos expertos en violencia de género como un tipo de violencia instrumental. Al atentar contra la integridad emocional de la víctima, la Organización Mundial de la Salud y algunos colegios de psicólogos han señalado que estos procesos de violencia provocan graves consecuencias psicológicas que difícilmente son reversibles, pues ocasionan una tortura mental y la experiencia de vivir con el miedo y terror, cosas que son el objetivo de buscar lograr el agresor. Sí, está. Muchas veces este tipo de violencia ha pasado desapercibida
y no es atendida por las autoridades ante la falta de su señalamiento dentro del marco jurídico estatal. Sin embargo, es una conducta que causa un gran daño a la sociedad, ya que el afán de lastimar a la mujer, la violencia vicaria se ejerce en los menores de edad, quienes se encuentran en mayor riesgo al ser muchas veces sustraídos de la custodia legal de la madre. Por lo antes expuesto, me permito presentar y someter a consideración de este honorable Pleno del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo la siguiente iniciativa de decreto por el cual se adicionan y modifican diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, al Código Civil para el Estado de Quintana Roo y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de violencia vicaria. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, se le concede el uso de la voz a la diputada Kira Irizam. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en las redes, con el respeto que me merecen los integrantes de la mesa directiva, y saludo con respeto también a mis compañeros diputados y diputadas y a las personas que están presentes en este recinto. De manera especial, saludo al Frente de Mujeres y bueno, está con nosotros aquí Catalina y Amir, que nos acompañan de este Frente de Mujeres. Bien, tengo el gusto de presentar esta iniciativa y me gustaría compartirles con ustedes algunas historias para que vean el mérito de la presente iniciativa. Alguna vez escuché la historia de María Salmerón, que dice que la única misión de mi padre es destruir a mi madre y con ella me lleva a mí por delante. También, en palabras de Melissa Galván, dice: tengo 1 año y 9 meses sin ver a mis hijos, son 3 niños. Se los llevó a comer y nunca me los regresó desde julio del 2020. No tengo ningún tipo de comunicación con ellos y no se hace a ciencia cierta cómo están y en dónde se encuentran. Lo mismo le ha sucedido a Juanita, a Jennifer, a Fernanda y a muchas otras mujeres que nos cuentan que de la noche a la mañana el padre sustrae a sus hijos. O la historia de Rosita o de Isabel, que cuentan que el padre lastima a sus hijos enfrente de ellos y las amenazan y las aterrorizan con un daño mayor. Esas mujeres sufren pues de violencia y en voz de los especialistas pues se dice que es la violencia de género más agresiva que puede padecer una mujer, porque afecta a su psicología, la llena de miedo, la llena de terror y vive bajo la terrible inseguridad de que algo le pueda suceder a sus hijos. En atención a ellas, me permito presentar esta iniciativa de decreto para adicionar y modificar distintos dispositivos de la ley, tanto en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo como al Código Penal para el Estado Libre y Soberano. Como en este Congreso en diversos momentos se ha hablado, hay diversos tintes de violencia, hay muchas caras que tiene la violencia. Y también en este Congreso, todos los aquí presentes hemos castigado cualquier tipo de violencia. Entre ellas,
conocemos la violencia familiar, que ha crecido como un cáncer en nuestra sociedad, y esto mismo lo hemos palpado después de una pandemia y de manera desafortunada no lo hemos podido erradicar. Por el contrario, sigue siendo un tema que debemos atender y además debemos ampliar nuestra visión para contemplar figuras que, si bien en nuestro país no las habíamos escuchado, no quiere decir que no se den. No habíamos escuchado estas figuras jurídicas, pero los casos sí los hemos escuchado, tales como los que les he presentado previamente a la introducción de este posicionamiento. Como hemos dicho, la violencia vicaria, pues es aquella que ejerce el padre o la pareja en contra de los hijos, en contra de la familia, para hacer padecer a la madre. Este fenómeno forma parte de los mecanismos de violencia psicológica utilizados por el maltratador y es considerado por diversos expertos como la violencia de género con un tipo de violencia instrumental. ¿Qué quiere decir? Que es una violencia planeada, es una violencia que se genera a través de una serie de hechos que va planeando el agresor para dañar a la madre. Este término de violencia vicario fue acuñado por una psicóloga clínica y forense experta en violencia de género llamada Sonia Bácaro. Bácaro define a la violencia vicaria como una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se le quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que al dañar a los hijos, a las hijas, se asegura de que la mujer no se recuperará jamás. La violencia vicaria es violencia de género. En ella se sustituye a la persona en la acción directa física y psicológica de la violencia para causar daño permanente a la mujer. El objetivo de esta violencia siempre es la mujer. Muchas veces esta violencia ha pasado desapercibida o la encuadramos en una violencia familiar, pero no es así. Ya cuando entramos al estudio de los diversos casos, podemos observar que la violencia se ejerce hacia terceros, en este caso a los menores, a la familia o incluso a los otros miembros de la familia, a fin de dañar al principal, que en todo caso es la madre o la mujer. Muchos especialistas y juristas han llegado a la conclusión que esta violencia vicaria es una forma de violencia machista. Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de los niños menores sujetos a su tutela, guarda y custodia, son víctimas directas de este tipo de violencia. Recordemos lo que dice María Salmerón, hija. Dice que la única misión de su padre es destruir a su madre y que ella es utilizada para lograr este objetivo. Tenemos la organización del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y hoy en este recinto tenemos dignas representantes de este movimiento. Platicando con ellas, han ido documentando una serie de casos y de situaciones en los cuales pues muchas de estas madres sufren la desaparición de sus hijos. Muchas de estas madres pues son víctimas de este tipo de violencia y viven con miedo y con terror, y muchas veces no pueden dejar el hogar familiar por temor a que le suceda algo más a sus hijos o por temor a no volver a ver a sus niños. Como podemos observar, este tema es delicado y urge su atención, porque en Quintana Roo
también hay una vasta relación de casos que engloban este tipo de situación. Por lo anterior, es que pongo a consideración de este Pleno la presente iniciativa a fin de que podamos hacerle justicia a estas mujeres y podamos proteger la familia y podamos proteger a los niños y a las niñas que sufren de este tipo de violencia. ¿Es cuanto? Diputada secretaria, sírvase a turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Justicia y para Igualdad de Género para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Quintana Roo y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organizaciones Indígenas del estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta contenida en el dictamen, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Informa a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 17 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de lectura de la minuta. Diputada secretaria, proceda a dar lectura al dictamen respectivo. Tal como se puede advertir de lo expuesto en la propia exposición de motivos de las iniciativas, el convenio 169, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1991, el cual versa sobre los pueblos indígenas y humanos, y el tercero, el más importante, es dotar a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado de una ley local para atender y contemplar su derecho de consulta previa. En esas mismas líneas se advierte ambas iniciativas que pretenden reformar la Ley de Derecho, Cultura y Organización Indígena del estado de Quintana Roo con la finalidad de incorporar a la lista de autoridades sujetas a las obligaciones contenidas en esa propia ley a los órganos públicos y autónomos reconocidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. El derecho a la consulta es un derecho fundamental para los pueblos indígenas en conjunción con el derecho a expresar el consentimiento a lograr los acuerdos.
Los pueblos indígenas en todo el mundo han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales. Por años, sin embargo, a lo largo de la historia siempre se han visto violados en sus derechos. Es así que coincidimos con los promoventes en cuanto señalan que la aprobación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos del Estado mexicano. Con base en lo antes expuesto, con los siguientes puntos. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley de consulta de los pueblos y comunidades de civilización indígena de Quintana Roo. Segunda, la iniciativa de consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a las iniciativas de mérito de conformidad con lo establecido en el contrato. Se le concede el uso de la voz al diputado Pedro Pérez Díaz. Adelante. Con el permiso de quienes integran la mesa directiva, así como también del público que nos acompaña en esta tarde, es la que se abandona. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, que fue Premio Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que proteja. Hoy tenemos una gran oportunidad como diputadas y diputados de esta 16ª legislatura. La oportunidad ha sido negada a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios de nuestro territorio estatal, el derecho de ser consultados. La consulta a los pueblos y a su identidad cultural, a su autonomía y a su libre determinación tutelado desde 1990. Y como ven, llevamos más de 30 años de omisión legislativa. Legislatura tras legislatura han pasado en Quintana Roo y nunca existió el compromiso firme para expedir una. Ante ello, desde el seno de la Comisión de Desarrollo Indígena, nos propusimos emitir una ley que no solamente fuera realizada en escritorio, sino una ley de consulta que precisamente fuera consultada. Estamos plenamente conscientes que el camino no ha sido fácil, pero hoy podemos decir que hemos obtenido un resultado muy gratificante. Tenemos ante nosotros una ley que ha sido producto de un proceso largo y un trabajo arduo con expertos y especialistas de las diferentes instituciones públicas y educativas que nos han acompañado en este trayecto. Pero sobre todo, debo destacar que es una ley que se realizó tomando en cuenta la opinión de las diferentes autoridades y representantes mayas de las comunidades indígenas de nuestro estado. Es una ley que fue consultada de manera previa, libre e informada. Estimadas diputados y diputados, sé que contaremos con el apoyo desde este Congreso para que, además de dotar de una ley que reconozca a nivel local el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro estado, también instituiremos procedimientos e incentivos para la materialización de este derecho humano colectivo y reconocer de manera personal a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena que en todo momento tuvieron el tiempo, pero sobre todo la voluntad para poder llevar a cabo y tener un final como realmente solicita nuestra gente. Reconozco y valoro el apoyo de todos. Muchas gracias. Es cuanto. ¿Sí?
Se le concede el uso de la voz a la diputada Linda Cobos. Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Las formas de vida de las hermanas y hermanos indígenas son únicas y denotan la identificación con sus usos y costumbres. Tienen una cosmovisión basada en la relación con la tierra y el territorio, en donde habitan, que son espacios necesarios para su supervivencia cultural, física, religiosa y espiritual. Aun cuando los pueblos indígenas en Quintana Roo son referentes culturales a nivel mundial, resulta que son los menos beneficiados. No hay progreso y desarrollo. Por lo que hoy tenemos un compromiso de nunca más permitir que nuestras comunidades indígenas sean discriminadas, relegadas en salud, educación, justicia y empleo. Con la aprobación del presente dictamen, que ha sido previamente analizado en Comisión de Desarrollo Indígena y totalmente abierto a la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro estado, se logra el reconocimiento de los sentimientos de nuestros pueblos. Su participación fue importante para definir prioridades como población indígena y afromexicana e incluirlos en el marco normativo. Teniendo la ley de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Quintana Roo, y la Ley de Desarrollo, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, se garantiza la calidad democrática para la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el respeto a la tierra y territorio, así como el respeto a nuestros recursos naturales. Defendamos juntas y juntos el valor de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Quintana Roo. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Hernán Villatoro Barrios. Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, compañera Kira Iris, compañero Roberto Herales, compañeros diputados de esta 16ª legislatura, a contrapelo de la opinión de quienes sin conocimiento de causa minimizan y hasta desprestigian a esta legislatura, creo que las acciones concretas de nuestra tarea fundamental, que es legislar, al final de cuentas será el pueblo quien juzgue y quien califique. Por el bien de todos y todas, primero el pueblo maya. Efectivamente, la Comisión de Asuntos Indígenas, encabezada por nuestro querido compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, está el día de hoy culminando un proceso histórico, cerrando una etapa que dota a la legislación quintanarroense de un marco jurídico legal constitucional, y se abre un nuevo ciclo, que ahora sí es el de consultarle a los pueblos indígenas y afromexicanos cómo quieren, desean y yo creo que merecen vivir.
Para todo mundo es evidente que las viejas formas de hacer política y de promoción del crecimiento económico nos han conducido a una crisis social y económica de alcances mundiales. Crisis socioambiental que se ha tornado catastrófica y que amenaza con la destrucción de la vida humana y planetaria. Esas viejas formas de gobernar y sus estrategias económicas destinadas a beneficiar a las élites oligárquicas, locales y extranjeras, han hecho retroceder todos los indicadores de bienestar, es decir, menos seguridad, menos salud, menos vivienda, menos educación, menos alimentación, menos empleo digno, menos derechos sociales y humanos, menos soberanía, menos justicia social y menos democracia desde el pueblo. Mírese por donde se mire, el llamado progreso y las reformas neoliberales que le acompañaron en los últimos 40 años recrudecieron los procesos de destrucción de los territorios mayas, que incluyen a las personas y a la naturaleza. Debilitaron sus formas de gobierno y su derecho a conducir los destinos de Quintana Roo y de toda la península. Desde inicios de los años 90, como bien lo decía el compañero Pedro, el proceso de despojo, privatización de la tierra, de especulación inmobiliaria y de un turismo rapaz y depredador se radicalizó, concentrando la riqueza en un puñado de grandes empresarios racistas y continuadores de una práctica neocolonial. Los salarios y los derechos laborales se precarizaron, así como el desmantelamiento de los núcleos comunitarios y las culturas colectivas. Según las experiencias de los últimos 50 años, para no ir más lejos, las crisis sociales suelen ser desastrosas para las mayorías nacionales, con mayor razón si los políticos y empresarios que las provocaron siguen al frente, llenándose los bolsillos como nunca antes. Sin embargo, las crisis son también posibilidad de virajes a favor de los pueblos, a favor de las naciones primeras, que como el pueblo maya pueden darnos identidad y sentido de vida en este momento. Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación llegaron a la presidencia porque las mayorías visibilizaron la oportunidad de un cambio pacífico que contuviera e hiciera retroceder la destrucción de los derechos del pueblo mexicano en manos de las élites neoliberales nacionales y extranjeras. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el tamaño del desastre nacional y estatal, económico, ambiental, sanitario, político y moral exige de un viraje en las políticas públicas, en el accionar del gobierno de la 4T. Se requiere reconstituir los territorios y los derechos del pueblo de Quintana Roo. Necesitamos dar prioridad a la asociación pública social, a la asociación pública comunitaria y entre entidades sociales y comunitarias para garantizar la autosuficiencia alimentaria, el control de la inflación y la alimentación de nuestras poblaciones. De igual modo, requerimos de esas asociaciones para echar a caminar un plan de desarrollo agropecuario y desarrollo agroindustrial en zonas rurales y urbanas. Reconstruir el sistema carretero del sur de Quintana Roo, que desde hace 30 años no tiene mantenimiento, y además construir caminos sacacosechas en las comunidades de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Otón, Pompeyo Blanco, Núñez de Cáceres y Bacalar, para dar pie a emprendimientos turísticos y empresas sociales que beneficien a los pueblos y comunidades que estén dirigidas por ellos. Emprendimientos que son cruciales
para reconstruir territorios donde nuestros pueblos y el entorno natural mantengan relaciones equilibradas. Para ello requerimos de una reforma social avalada por el Congreso y acatada por los demás poderes, que haga valer los ajustes necesarios, ya fiscales y de redistribución del ingreso, con la finalidad de que se garantice empleo, vivienda, educación, cultura, salud, transporte y acceso a medios de comunicación para toda la población maya. Para ello, hemos propuesto una ley para el desarrollo económico de Quintana Roo que tiene un capítulo al respecto. Además, necesitamos desatar los procesos relativos a la democracia participativa. Para ello es indispensable una verdadera reforma política que reconozca a los pueblos y naciones originarias y afromexicanas su derecho a gobernarse por usos y costumbres, reforma que además debe reconocer el derecho a la participación social sin que esté obligada a supeditarse a los partidos políticos existentes y a reglamentaciones excesivas que impiden a la ciudadanía el ejercicio de sus libertades políticas. Para lograrlo, participamos y estamos convocando a esta 16ª legislatura para que apruebe esta ley de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en Quintana Roo. En fin, para encarar la crisis actual, que será larga, debemos dejar de hacer lo que hasta ahora han hecho los conservadores y sus seguidores. Unidos, organizados y combativos, venceremos por el bien de todos y todas. Primero el pueblo maya, con el pueblo maya hasta la victoria. Es cuanto. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación. Ya no habiendo más observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen. Instruyo, se abra el módulo de votación por 2 minutos. Diputados, diputadas, sírvanse a emitir su voto. Diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado con 18 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Esta consideración de esta legislatura, en lo particular el dictamen presentado. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? De no ser así, instruyo, se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros, sírvanse a emitir su voto.
¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, de cuenta de la misma. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular con 17 votos a favor. ¿Puede tomar el voto de la diputada Cristina Torres, por favor? También a favor. Incluyendo el voto de la diputada Cristina Torres, son 18 votos a favor. A usted. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Los invito a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se expide la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo. Se reforman el artículo 2, el artículo 3, la fracción sexta del artículo 59b y la fracción sexta del artículo 59c de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Invito a los presentes a ocupar su lugar. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen que contiene la terna conformada por los candidatos que resultan idóneos para ocupar la titularidad de la Unidad de Vigilancia en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo para su aprobación. Tal como puede advertirse en lo expuesto, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en fecha 19 de abril del año en curso, emitió una convocatoria para las organizaciones de la sociedad civil o académicas quintanarroenses para participar como observadoras del proceso para la integración de terna de personas aspirantes a la titularidad de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Dicha convocatoria fue publicada el día 22 de abril del mismo año en 2 periódicos de mayor circulación del Estado de Quintana Roo, los cuales son Diario de Quintana Roo y La Verdad, así como el portal y las redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, iniciando en consecuencia el plazo para la recepción de solicitudes el día 25 de abril del 2022 y culminando este día, el día 29 del mes del año. Vencido el plazo, señalamos en la reunión de fecha 3 de mayo del año en curso, esta comisión ordinaria dio cuenta de 3 solicitudes recibidas. 1. Colegio de Economistas de Quintana Roo, AC, representado por su presidente, el ciudadano Manuel Jesús Raigoz Alcocer. 2. La Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional, AC, representado por su presidenta, la ciudadana Marisela Nava Arcete. Posteriormente, en virtud de la escasa participación ciudadana en fecha 3 de mayo del 2022, se emitió un acuerdo con el propósito de ampliar el plazo de recepción de las propuestas al cargo de personas observadoras del proceso para la integración de la misma, publicado el día 4 del mes del año y día en los diversos periódicos antes mencionados. Sin embargo, la ampliación de la convocatoria no tuvo resultados favorables, razón por la que esta comisión ha determinado con el objetivo de continuar con las etapas del procedimiento, la designación y cumplir con el plazo mandado en la ley de la materia. En consecuencia, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto Cuenta designó como observadores del proceso para la integración de la terna de personas aspirantes a la titularidad de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo las siguientes organizaciones: Colegio de Economistas
de Quintana Roo AC, representado por su presidente, el ciudadano Manuel Jesús Reigosa Alcocer. La Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC, representado por su presidenta, la ciudadana Marisela Nava Arcete. La convocatoria de fecha 9 de mayo del 2022, la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, ante la presencia de diversas personas de las organizaciones de la sociedad civil, antes citada, emitió una convocatoria a las personas profesionistas de la licenciatura en Contaduría Pública, Derecho o Abogacía, Economía, Administración, que posean cualquier otro título profesional relacionado con las actividades afines a la fiscalización superior, interesados en ocupar dicha titularidad. Vencido el plazo señalado en la base segunda de la convocatoria, en reunión de fecha 18 de mayo del año en curso, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, ante la presencia de las personas representantes legales de las organizaciones de la sociedad civil citadas, fungen como observadores, dio cuenta de 5 solicitudes. Gilberto Peña Cruz, Sandra Noemí Puc-U, Julio César Comulcén, Freidy Noel Ayala Zabalegui, José Roberto Tolosa Aguilar. Ambas personas cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Revisión y previsión para el cumplimiento de los requisitos. Bueno, en fecha 18 de mayo del año en curso, la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta, ante la presencia de las personas representantes legales de las diversas organizaciones civiles, procedieron a revisar el contenido de su documentación de cada una de las solicitudes presentadas. Derivado de lo anterior y conformidad a la base quinta de la multicitada convocatoria y del acuerdo por el que se aprueba el formato, fecha y horario para llevar a cabo la entrevista de las personas aspirantes para ocupar la titularidad de la unidad de vigilancia de dicha comisión, de conformidad a lo acordado en fecha 20 de mayo del año en curso, publicado en los estrados y forma electrónica en el portal y redes sociales del Poder Legislativo, la lista final de las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos. Esta comisión ordinaria, ante la presencia de las personas representantes legales de las organizaciones de la sociedad civil citadas, fungen como observadores, se permiten emitir los siguientes puntos. La terna de las personas aspirantes para ocupar la titularidad de la unidad de vigilancia en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad a lo que establece el artículo 113 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, en términos de la base primera de la convocatoria, para ocupar el cargo referido son Gilberto Peña Cruz, Julio César Comulcén, Freidy Noel Ayala Zabalegui. Segundo, remítase el presente dictamen a la presidencia de la mesa directiva del tercer año del ejercicio constitucional de la honorable 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo para la designación de la titularidad de la unidad de vigilancia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Cuenta de la legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La designación se realizará mediante el voto mayoritario de los integrantes de la legislatura presente en la sesión respectiva. El decreto que contenga la designación de la titularidad de la unidad de vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en término del párrafo cuarto del artículo 113 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo. Señalará el inicio y fin del periodo de las personas designadas y este se mandará a publicar en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en el portal y las redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta.
Está a consideración de esta legislatura el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz al diputado Roberto Herales Jiménez. Muy buenas tardes, gracias a la mesa por concederme la voz, compañeras y compañeros diputados. Estamos cerrando el ciclo de sesiones del último año de ejercicio constitucional y entramos, además de la revisión de cuentas públicas, lo que hoy es más importante que nunca debido a que el gobierno en curso termina en unos meses y nada sería peor que terminar entre la misma opacidad que le ha caracterizado lamentablemente. También quiero mencionar que dulcificamos a propósito la ley de entrega-recepción, lo que permitirá que muchas cosas se pasen por alto y que las que de plano no puedan ser ignoradas carezcan de fuerza punitiva que impida la impunidad. Así que será un coser y cantar para las autoridades que entregan del modo que mejor les convenga, y esa responsabilidad es nuestra y conviene hacer este esfuerzo de autocrítica pública porque la sociedad lo merece, aunque más merecería una ley eficaz que realmente impida que los malos manejos queden sin castigo. Estamos también en el proceso de nombrar a quien se hará cargo de la unidad de vigilancia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, porque hemos llegado al punto en que necesitamos un supervisor que vigile al policía, mientras el policía vigila al supervisor, aunque al final de todo quede en nada que reportar. Ojalá que al revisar la terna presentada no se tenga ya una lección hecha o planchada, como aquella que nos puso en jaque con la sociedad y que motivó que la autoridad federal reconviniera a este Congreso y ordenara reponer todo el procedimiento de selección del titular de derechos humanos, por la vergonzosa condición de no existir condiciones de imparcialidad ni equidad, tal como lo asentó el Juzgado Federal. Al menos esta selección de la unidad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que la podamos sacar limpia, lo más limpio posible, que no se perciba una imposición de algún familiar, de algún amigo o amiga, de algún compadre o de algún cómplice que pueda servir a los propósitos posteriores, porque eso sería un ejemplo que pudimos hacer en todos los nombramientos anteriores de los llamados órganos autónomos, a los que despojamos de la autonomía, haciendo con ellos un reparto de clanes, familias y grupos que no pasó desapercibido para nadie. Despojar a los órganos autónomos de su autonomía fue lo mismo que despojar a la sociedad de sus herramientas básicas, aquellas que deberían permitirle incidir en los asuntos importantes del gobierno. Y sacando a la sociedad de estas decisiones, se vulneró a la democracia, al Estado de Derecho y se alentó a la corrupción y a la impunidad. Resulta gracioso en este contexto escuchar a candidatas y candidatos hablando de combatir la corrupción, de fortalecer la transparencia, de empoderar a la sociedad, y todo eso no tiene nada que ver con la realidad de nuestro Estado. Muchas gracias. No habiendo más observaciones,
Se somete a votación el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeros, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, de cuenta de la votación. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad con 19 votos a favor. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la designación de la persona titular de la Unidad de Vigilancia en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. En ese sentido, para la designación de la persona titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se pone a su consideración la terna señalada en el dictamen, la cual está integrada por el ciudadano Gilberto Peña Cruz, por el ciudadano Julio César Cumul Sen y por el ciudadano Freidy Noel Ayala Zabalegui, para que emitan su voto a favor de la persona que consideren sea la idónea para ocupar el cargo de titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para lo cual instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? Por ejemplo. De no ser así, instruyo.
Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, de cuenta de la votación. Diputada presidenta, le informo que la designación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113, primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, ha quedado aprobada con 17 votos a favor del ciudadano Gilberto Peña Cruz y 3 votos a favor de Freddy Noel Ayala Zabalegui y 0 a Julio César Comulce. Es cuanto, diputada presidenta. En tal virtud, se declara aprobada la designación del ciudadano Gilberto Peña Cruz al cargo de titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Invito a los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se designa al ciudadano Gilberto Peña Cruz como titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para un periodo de 4 años que comprende del 30 de mayo del 22 al 29 de mayo del 2026. Sírvanse los presentes tomar asiento. En virtud de que se encuentra presente en este salón de sesiones el ciudadano Gilberto Peña Cruz, se le notifica que ha sido designado como titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y deberá rendir la protesta de ley ante esta soberanía. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la toma de protesta del titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. En tal sentido, se le invita al ciudadano Gilberto Peña Cruz pasar a este presidium para rendir la protesta de ley correspondiente. Ciudadano Gilberto Peña Cruz. Invito a los presentes a ponerse de pie. Ciudadano Gilberto Peña Cruz. Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación y del Estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciereis, que el pueblo os lo demande. Enhorabuena. Invito a los presentes a tomar asiento, al titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado. Pase a ocupar su lugar. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. Informa a la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Invito a los presentes a ponerse de pie. Se cita a la sesión solemne el día 31 de mayo de 2022 a las 11 horas. Así como a la sesión ordinaria número 30 el mismo día
al término de la solemne. Se clausura la sesión número 28 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 18 horas del día 24 de mayo 2022. Diputados, diputadas, muchas gracias por su amable asistencia. Muy buenas tardes.